Buenos días, muchas gracias Tatiana por la presentación. Em, Sobre este tema tuvimos entonces desde hace 2 años realmente, fue un estudio que se empezó o se hizo en 2024 y tuvo como objetivo a través de la revisión sistemática reunir evidencia científica de estudios y identificar vacíos precisamente en factores desencadenantes de floración del café. Para ello, pues quiero iniciar contando pues parte de toda esta estrategia y dando una pequeña introducción para entender un poco esta importancia de esta etapa fenológica como es la floración del cultivo. Básicamente, cuando hablamos de las etapas de crecimiento vegetativo, fases de crecimiento vegetativo y reproductivo, tenemos que asociar la importancia que tiene tanto la edad de la planta como todo la interacción con el ambiente. En esta figura lo que muestro es una temporalidad en el crecimiento de la planta hasta los 36 meses, una línea punteada que muestra la distribución de las lluvias, esto en un escenario de caficultura en el centro, en la zona central cafetera. Tenemos una línea verde aquí que representa ese crecimiento o cantidad de nudos que se forman a través del tiempo. Unas estrellas aquí que nos muestran los momentos de floración, volúmenes aquí de floración, y estos puntos rojos como representación de las épocas de cosecha. Entonces, si nos detenemos un poco a ver esta condición particular de nuestra caficultura en Colombia, damos entonces alcance a una definición de una etapa que consideramos como etapa de crecimiento vegetativo, que básicamente está influida o tiene relación con esos periodos de lluvia cuando se establece el cultivo, por ejemplo. Pero aquí, hasta este momento, viene la primera formación de la primera floración que va a responder a esa primera cosecha. ¿Qué sucede en nuestras condiciones de la zona central cafetera? Que con los patrones de lluvia, pues vamos a tener momentos en los que hay una mayor disponibilidad hídrica y esa mayor disponibilidad hídrica aumenta esa probabilidad de un mayor número de nudos, un mayor desarrollo de nudos en la planta. A la par, los mismos patrones de distribución de lluvia juegan un papel importante en la forma como se distribuyen los patrones tanto de floración como de cosecha. Y se ve de manera simultánea el desarrollo reproductivo y vegetativo que hacen aún más complejo entender esas distancias o esa duración de las etapas fenológicas en el cultivo. Esto representa una complejidad para el manejo, pero además nos pone en consideración frente a un número de eventos que hay que hacerle seguimiento si queremos entender también la herramienta de registro de floraciones como una herramienta para toma de decisiones. Con estas condiciones, pues también determinamos la duración de los ciclos productivos. Esa velocidad con la que se desarrolle cada una de estas etapas fenológicas, la distribución de los patrones de cosecha, el número de cosechas, definen también la duración del cultivo. Los periodos de floración y crecimiento del fruto obedecen también a esa oferta ambiental y esa oferta ambiental determina también esa oferta mundial de producción de café. Esta es una figura que nos muestra estos periodos o momentos de floración en cada uno de estos países, 12 países principales en producción a nivel mundial, y nos muestra tanto para arábicas como para robustas, cómo ese comportamiento entre periodos de floración y periodos de crecimiento del fruto del café son importantes para planificar estrategias de manejo y determinan también la oferta en ciertas condiciones o escenarios. Por ejemplo, aquí encontramos para Colombia dos patrones o dos momentos de floración principal en el año y dos momentos en los que vamos a encontrar crecimiento de los frutos. En Uganda sucede algo parecido. Esto, lo que les decía al comienzo, hace ver más complejo
el manejo del cultivo a través de los años. Pero también si tenemos un patrón, en este caso pues que son patrones continuos, cuando tenemos un patrón de distribución de floraciones anual, por ejemplo, en estos países como Brasil, esto hace que también se entre en momentos de riesgo cuando hay situaciones desde el clima, por ejemplo, que pueden limitar el desarrollo de las cosechas. Y siendo en mayor volumen, pues va a tener un mayor agravante si el episodio o el evento es extremo. Un poco sobre todas las etapas de desarrollo de la floración, pues la floración es uno de los indicadores tanto de la magnitud de las cosechas como de la distribución. Aquí tenemos, por ejemplo, momentos en los que estos estadios de floración requieren ciertas condiciones tanto ambientales como ya de expresión genética y también de interacción con hormonas vegetales. Si nos detenemos en la primera parte de inducción e iniciación de la floración, hay recursos en este momento que dan información sobre la necesidad de reducción del fotoperiodo para poder dar esa inducción en la floración, pero también de la amplitud térmica como un factor importante para que se dé esa inducción. En cuanto a diferenciación y desarrollo de inflorescencias, ya comienzan a interactuar más factores relacionados con las condiciones hídricas y con las condiciones térmicas. En este estadio de latencia influye tanto esas condiciones ambientales como hormonales, y cuando hablamos ya de preantesis y antesis, pues tanto los factores ambientales como de manejo influyen pues también en ese desarrollo y pues determinan también no solo la ocurrencia de esos eventos de floración, sino también su intensidad. Desde la interacción con ciclos de variabilidad climática interanuales e intranuales, nuestras condiciones de caficultura, por ejemplo, para Colombia, que se encuentra en montañas, pues determina microclimas que definen también condiciones de manejo de los sistemas de producción. Tenemos la zona, la forma como se representa ese paso de la zona de confluencia intertropical en el año, de norte a sur, de sur a norte, que también condicionan la distribución de las lluvias en nuestra condición de caficultura, y eso también está relacionando la forma de distribución de los patrones de floración y los patrones de cosecha. Y tenemos la ocurrencia de eventos como el Niño y la Niña de Oscilación Sur, que determinan también situaciones clave para entender cómo las cosechas y la respuesta de floración puede verse aumentada o puede verse reducida en ciertos años. Tomo como referencia este tipo de productos de investigación que nos traen como referente la calificación de riesgos climáticos para floración y crecimiento del fruto del café. Y básicamente en variables como temperatura, precipitación y déficit de presión de vapor. Aquí tenemos parte de estos riesgos que pues, nos sirven para poder entender un poco frente a variabilidad climática y a cambio climático, cómo desarrollar estudios que pueden dar respuesta frente a estas necesidades. Para el desarrollo de este estudio en revisión sistemática, iniciamos entonces con toda la recopilación de información basados en el protocolo Prisma 2020, en el cual se reúne tanto el desarrollo de preguntas de investigación, el desarrollo de términos de búsqueda a partir de una ecuación de búsqueda con los términos asociados a la necesidad que tenemos de investigar. Tenemos unos criterios de selección que determinan esa necesidad de búsqueda de los estudios, una forma de extracción y síntesis de cada uno de esos datos y la conformación de esos datos con la información que se extrae. Para llegar a esto, aquí muestro parte de la estrategia donde se desarrollaron o se formularon dos preguntas de investigación
para entender cuáles son esos factores que desencadenan la floración del café a nivel general. Y la primera de ellas fue qué factores ambientales desencadenan la floración del café. La otra pregunta tuvo que ver con factores endógenos que desencadenan la floración del café. Aquí tenemos el ejemplo de cómo reunimos cada uno de los términos asociados al cultivo y de los términos asociados a cada variable que da respuesta a estos factores ambientales. Luego de tener definidas o formuladas las preguntas, definidos los términos de búsqueda en la ecuación, se entra a hacer una combinación de términos, entonces el cultivo con cada variable para poder llegar a la búsqueda en las bases de datos científicas. ¿Qué tipos de bases de datos científicas utilizamos? Utilizamos entonces bases científicas de conglomerados editoriales privados, 5 bases de datos, y de grandes indexadores, como estos que ustedes ven aquí. Utilizamos recursos especializados y plataformas de amplio alcance a la comunidad académica. Como gestor bibliográfico utilizamos Zotero, utilizamos también la asistencia de ChatGPT para involucrar en la búsqueda de términos asociados en el título y en el resumen de cada artículo citado. Utilizamos hojas de Excel, utilizamos esta herramienta OSViewer para poder interpretar toda esa metadata que teníamos al alcance con los estudios encontrados en cada una de estas bases. La estrategia continúa entonces de la siguiente manera. Para dar respuesta a los factores ambientales que desencadenan la floración del café, encontramos con la ecuación de búsqueda 68.404 documentos. Al combinar cada búsqueda, cada término o cada grupo de términos, este fue el número final que encontramos para responder a esos factores ambientales. De esos 706 estudios, seleccionados quedaron 314 porque al tener esas 10 bases de datos, pues encontrábamos estudios que se duplicaban. De esos 314 estudios seleccionados, 178 continuaron su condición satisfactoria para seguir depurando o seguir tamizando si eran útiles o no para nuestro propósito. Aquí básicamente en dos componentes, términos asociados con café y floración en el título y el resumen de cada uno de esos estudios. Al final de esos 178 encontramos como satisfactorios y que responden a ese objetivo 43 estudios, de ellos que responden a humedad del suelo relacionada con floración de café, temperatura y unidades térmicas, fotoperiodo de brillo solar y cambio climático y modelos relacionados con cambio climático para responder a esa etapa fenológica en particular. En cuanto a los factores endógenos que desencadenan la floración del café, fueron 187 estudios los que se seleccionaron inicialmente. De esos duplicados hubo 55, 132 continuaron en el esquema de la estrategia de análisis. De esos 132, 76 fueron satisfactorios porque incluyen términos de café y floración en el título y el resumen, y finalmente de estos 76 el tamizaje se llevó a 23 estudios que respondieron por condiciones genéticas, fitohormonas, genes y fitohormonas para la condición de desencadenamiento de la floración del café. De los estudios que determinaron esta búsqueda, esta estrategia de búsqueda en la revisión sistemática, los países que mayor contribuyen o aportan con diferentes estudios, pues está Brasil, Colombia, Etiopía, tenemos Indonesia, tenemos México, y tenemos entonces la representatividad de ellos en la búsqueda de cada uno de esos términos asociados a los estudios. En cuanto a la coocurrencia de términos de estudios recuperados, fueron encontrados 5 clústeres que definen tanto en el verde factores ambientales y climáticos asociados a la floración del café, aspectos genéticos y fisiológicos en azul, aquí en propiedades físico-químicas y de calidad tanto de la floración como del fruto, en interacciones biológicas y ecosistémicas en rojo, y tenemos el enfoque integrador del cultivo en amarillo, ¿sí? Con las especies y cada una de esas características que influyen también en la floración.
La estrategia de extracción de información y evaluación de la calidad de estudios involucró tanto la generación de prompts para hacer la búsqueda y extraer la información de los títulos, del resumen y del contenido total de cada artículo. Fueron 4 evaluadores que participaron durante toda la estrategia por aproximadamente un año. Y tuvimos también una parte, un capítulo de evaluación de riesgo de sesgo para poder determinar la calidad de los estudios que estábamos incluyendo en el análisis. Vamos entonces aquí a mostrar por cada uno de los temas que fueron contundentes en este estudio. Y empiezo por mostrar los resultados, los principales sobre condiciones hídricas del suelo y atmosféricas respecto a la forma como representamos esa determinación de la floración del café. Cuando hablamos de disponibilidad hídrica, en plantas estresadas, ¿qué se encontró? En plantas estresadas, luego de que estas plantas se rehidratan, al analizar en los botones florales qué sucede, esos botones florales tienen una mayor captación de agua cuando vienen de esa etapa de estrés y luego se rehidratan respecto a plantas que no están estresadas y son hidratadas de nuevo. En cuanto a la suspensión del riego, plantas con 70 días suspendidos el riego y aplicarles luego reiniciar ese riego favorece la concentración de las floraciones 10 días después de aplicar ese riego. En cuanto a esa necesidad de o volumen de agua para poder conducir floraciones importantes, se habla de que en este caso hasta con 25 litros de agua por árbol se condujo floraciones importantes por rama bajo estas condiciones donde después había una necesidad hídrica latente previa pues al estudio. En cuanto a la condición de humedad del suelo, cuando las plantas se mantienen hidratadas, y aquí nos muestra pues un valor de mayor al 15%, esto no representa una oportunidad para que las plantas florezcan, mientras que en condiciones donde esa humedad del suelo alcanza niveles cercanos al 10%, la floración ocurre pues en el momento en que se reactiva el riego, aproximadamente de 10 a 11 días después. El índice de disponibilidad hídrico menor a 0.3 en la zona central cafetera también hemos tenido experiencia con este tipo de índices y aquí registramos eventos o periodos en los que se logró tener estos índices registrados decadales o decadiarios más bien y allí logramos tener volúmenes representativos de operación analizadas en diferentes trimestres. En cuanto a la distribución de periodos secos y húmedos, pues nos confirma que son particularmente, definen la floración del café bajo nuestras condiciones. Con precipitaciones mayores a 10 milímetros se alcanza después de 11 días consecutivos sin lluvias la respuesta en floración, pero esto no quiere decir que haya asociado una magnitud o una intensidad importante. Una cosa es que ocurra floración, otra cosa es en qué magnitud. Este es un reporte pues interesante para en ese sentido. También que la floración ocurre más temprana en especies como libérica y canéfora respecto a especies arábicas. Y tenemos aquí también que en la medida que haya floraciones latentes que acumulen mayores eventos con mayor magnitud, esos eventos ocurren más rápido que condiciones donde las floraciones son de menor intensidad, que pueden ser un poco más tardías. En cuanto a condiciones térmicas, hemos encontrado pues a partir de toda esta revisión que tanto el incremento de las temperaturas mínimas y máximas pueden influir sobre ese desarrollo de la floración, pero también que hay una necesidad de acumular unidades térmicas o grados de acumulación térmica para poder obtener esa primera floración cuando se habla de un cultivo pues procedente de siembra y que aproximadamente transcurren 330 días para alcanzar esas unidades en nuestras condiciones de caficultura en Colombia. En cuanto a luminosidad y fotoperiodo, las floraciones más concentradas
En el año, cuando se tiene un solo semestre, por ejemplo, o un patrón de distribución de las floraciones anual, tiene influencia en esa reducción de, en este caso, la duración del día, al menos con 30 minutos de reducción del día, entonces se puede también tener como referente esto que ocurre con esas floraciones acumuladas o de alta magnitud en un solo periodo. En cuanto a los días cortos para la etapa de o el estadio de iniciación, es importante esa relación de días cortos. Y en la zona central cafetera, pues también en Colombia hemos tenido como referente pues que una mayor intensidad de luz en esos momentos donde hay ocurrencia de periodos secos, pues facilita para que haya mayor acumulación también de floraciones en latencia. En cuanto a factores genéticos relacionados con la floración, tenemos la representatividad de familias de genes, como las MATBOX, las ACS, las ACO y las FT y FD, que representan pues aquí grupos de genes involucrados tanto en la biosíntesis de terpenos como algunos de estos que se expresan en todos los estadios de la floración o como estos que se expresan realmente y están vinculados con la biosíntesis del etileno, sobre todo en el momento de antesis. En cuanto a aspectos fisiológicos, aquí tenemos entonces esa interacción tanto de los genes como las hormonas y algunas de las experiencias que se han tenido, por ejemplo, en el caso del ácido indolacético, para retardar la inducción floral y en el caso del 2,4-D para prolongar esa inducción. En ácido giberélico, cuando las yemas florales están alrededor de 4 milímetros, se promueve una floración temprana y en contraste la aplicación de ácido giberélico y nitrato de potasio en periodos de inducción de nudos, pues aquí se demostró que no incrementó de manera significativa ese número de botones florales, o sea que depende también de ese estadio para poder tener alguna respuesta frente a cada uno de estos factores. Quiero resumir aquí en esta parte final cómo plantas que se encuentran estresadas, se encuentran sin riego, pues tienen unas condiciones particulares en el desarrollo de sus nudos, de sus botones florales. Y aquí particularmente vemos cómo la concentración de etileno en estos yemas latentes o en estos botones florales en latencia, pues es baja. Tenemos mayor actividad de algunos genes que involucran pues también la biosíntesis de cada una de estas hormonas. Pero tenemos entonces unos vacíos de investigación respecto a esa condición que mantienen las plantas durante esa etapa de estrés hídrico, como el conocimiento pues, sobre cuál es la interacción de la temperatura del suelo en cuanto a densidad estomática en la hoja y en cuanto a la conductancia hidráulica foliar, cómo operan en esos estadios o en esas etapas de desarrollo de la floración. Cuando la planta ya tiene condiciones de rehabilitación por riego, entonces aquí vemos cómo cada uno de estos factores, tanto hormonales como genéticos, pues influyen en esa respuesta, pero también como lo que mencionaba al comienzo, influyen pues unas necesidades en cuanto a cantidad de agua o riego para poder disparar o desencadenar esa floración. Tenemos también la interacción de la temperatura o la función que cumple la temperatura en esos momentos. Y también encontramos entonces una necesidad de estudios relacionados, y ya pues esta mañana con la presentación de los investigadores, Samuel, por ejemplo, aquí nos hizo mucho énfasis en déficit de presión de vapor. Para nosotros es supremamente interesante este factor para poder entender esa relación respecto a ese rompimiento de la latencia y la expresión de floración en el cultivo de café. La conductancia estomática, a su vez, y muy importante mencionar estudios que vienen pues desarrollándose también para entender cómo estos factores y desde lo genético, desde lo ambiental, desde lo hormonal, pueden permitir hablar de adaptación a variabilidad climática y cambio climático.
Un mayor detalle de toda esta información que acabo de presentar de esta revisión sistemática la encuentran en este artículo publicado en noviembre de 2025, y aquí el agradecimiento a todo el equipo que pues fue fundamental para poder llevar a cabo este producto de investigación, estos resultados. Muchas gracias por su atención. No sé si hay tiempo para preguntas o…